Seguimos en Hora Política y recibimos ahora al diputado nacional Eduardo Toñoli, de Unión por la Patria. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Bueno, a esta altura se puede decir que el Pacto de Mayo es inalcanzable, o al menos como lo pretende el presidente. Nunca se terminó de saber bien en qué consiste eso, más allá de un decálogo que propone el Ejecutivo o que le impone a los gobernadores a cambio de liberarle algunos fondos, de destrabar fondos que por derecho, por norma, por ley le corresponde a las provincias, y que este gobierno ha decidido pisar apenas arrancó la gestión para construir esta especie de superávit ficticio, ¿no? Que se funda básicamente en no pagar absolutamente nada a nadie, y mucho menos a los que más lo necesitan. Entonces, el pacto es como una especie de frutilla del postre de una serie de dispositivos, el DNU, la ley ómnibus en su primera versión y en su segunda versión, y las medidas económicas de Caputo, que tienen dos grandes objetivos: reprimarizar la economía argentina y extranjerizar aún más nuestros recursos estratégicos. Todo lo otro, de alguna manera, es cartón pintado, ¿no? La toga de los jueces, parafraseando a Venegas Lynch, la grasa, ¿no es cierto?, que rodea a estas iniciativas, a esta plataforma, es para que perdamos el tiempo discutiéndolo. El corazón de este proyecto es ese: reprimarizar la economía argentina, extranjerizar nuestros recursos estratégicos, y todo se ordena en ese sentido, desde la disposición más pequeña, como puede ser cerrar algunos organismos que no solo, y privatizar algunas empresas, que no solo es un drama humanitario con respecto a sus trabajadores, a los que quedan afuera, sino que también tiene un objetivo claro, que es el de limitar o eliminar nuestras capacidades nacionales, hasta el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es una estrategia de supresión y de reemplazo hasta del mismo capital nacional. Y eso empieza a impactar en el debate en el Senado, porque algunos sectores de ese capital dicen: che, ojo, a nosotros nos interesa la reforma laboral que propone este gobierno, porque va en la línea que siempre propusimos, etcétera, pero ojo, no nos corran a nosotros la escena con estos beneficios a 30 años para el capital extranjero, de que el resto queda fuera, ¿no? En una competencia totalmente desleal que pone en riesgo su propia supervivencia. Entonces, tengo para mí que la demora en el Senado tiene que ver con esto, ¿no? Eduardo, hay cuestiones que se emparentan con aquello de ramal que para, ramal que cierra, digo, ¿no? En la época del menemismo. Digo, y eso también hoy lo que vemos es que algún consenso que obtiene el actual presidente es por el mal funcionamiento anterior de determinadas instituciones que cumplían o fueron creadas para cumplir una función social importante, y que por allí, por una mala praxis, terminó perdiendo consenso en la sociedad. Digo, ¿hay manera de recuperar esto? En algunos casos puede ser, en otros casos tiene que ver con un consenso que logró en términos electorales por el descrédito de la política en general, alguien que aparece como un outsider, pero que, ojo, viene a traer el viejo y remanido proyecto del liberalismo argentino, el programa de José Alfredo Martínez II. Vos nombraba esa frase que alguna vez enunció Carlos Saúl Menem. No hay nada nuevo en ese sentido, ¿no? Hay un intento por hacer encajar al siglo XXI argentino en las relaciones laborales, en el sistema productivo de fines del siglo XIX. No lo dice Eduardo Toñoli, lo dice Javier Milei, que dice que lo mejor que le pasó a la Argentina es haber sido primer potencia económica mundial a fines del siglo XIX, cosa que no se corrobora en ningún libro de historia, en ningún lugar del mundo, en ninguna estadística. Muy por el contrario, tenemos el informe Vialé-Masset, que mandó a hacer Roca a principios del siglo XX, que mostraba que en ese momento, mientras había un grupo muy pequeño de argentinos que viajaba a Europa con la vaca atada, como se solía decir, había cientos de miles, millones de argentinos que vivían en las peores condiciones, y muchos de ellos morían de enfermedades que ya en ese momento eran evitables en otros países del mundo, ¿no? Milei odia el siglo XX. Odia el siglo XX argentino con todo lo que trajo de industrialización, de progreso, de mejora de condiciones de vida, de desarrollo de la clase obrera en derechos,
de desarrollo nacional, básicamente, y de capacidades nacionales, ¿no? Ahora, si alguien cree que puede encajar este siglo XXI en las relaciones laborales propias, por ejemplo, de la forestal, porque ese era el modelo de establecimiento productivo de fines del siglo XIX, ese que añora Milei, está equivocado, o por lo menos no va a ser sin conflicto social. Entonces, digo, ese capital político que acumuló por los déficits de la dirigencia política, de la que tenemos que hacernos cargo, por los fracasos, las indecisiones, las imposibilidades, el internismo, etcétera, evidentemente lo utiliza en un gran fraude político, porque durante la campaña mintió. Se dice muchas veces, no, pero ya dijo, no, miren muchachos, yo vi todos los debates, por supuesto, vi las intervenciones en el último mes de Javier Milei y morigeró su discurso y mintió abiertamente. El ejemplo del debate es muy claro sobre lo que iba a hacer con los subsidios, sobre lo que iba a hacer con el ingreso de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y ahora viene con un programa de reformas radicales en una carrera contra el tiempo, porque evidentemente todavía tiene apoyo popular, una parte de la sociedad todavía lo acompaña, pero esa parte de la sociedad es parte de esa sociedad que está siendo agredida por muchas de esas políticas, ¿no? Yo estuve el día que asumió Milei, me crucé a la plaza para ver, y la verdad que no eran la señora de Recoleta, con todo el respeto que uno le tiene a la señora de Recoleta, para dar cuenta del electorado quizás de Mauricio Macri. Eran parejas jóvenes, muchas de ellas del conurbano, con la heladerita, que venían por lo tanto desde lejos a pasar el día, muchos jóvenes, trabajadores, sectores humildes, con mucha expectativa. Los mismos que hoy tienen que pagar 3 veces más el boleto, los mismos que tienen que pagar 3 veces más la luz, el agua, los mismos que en muchos casos se están quedando sin trabajo en la actividad pública, pero también en la actividad privada. Eduardo, recién con el Pacto de Mayo como telón de fondo, hablabas de la relación entre Milei y las provincias. Puntualmente, como representante legislativo de Santa Fe, ¿cómo estás mensurando lo que es el vínculo del gobernador Puyaro con el presidente hoy? Yo creo que Puyaro tiene el mismo problema que una parte importante de la dirigencia política argentina, que se define como oposición dialoguista. ¿Cuál es ese problema? Es que esa parte de la dirigencia cree que su electorado acompañó a Milei en el balotaje, posiblemente así haya sido, y que lo sigue acompañando y que por lo tanto debe acomodar el cuerpo y ser condescendiente, en un caso raro, ¿no?, de un dirigente que es dirigido por su electorado, por un nicho del electorado, y que no da ninguna discusión sobre si hacia dónde vamos está bien o no está bien. Porque este gobierno es, además de profundamente antinacional, no tengo que dar detalle de esto, me parece que está cantado, que es evidente, además de profundamente antiobrero, antipopular, también a las pruebas me remito, con las reformas laborales que propone, con el ataque a todo lo que tenga que ver con organización comunitaria, etcétera. Además de todo eso, es profundamente antifederal. Profundamente antifederal. Fíjense lo que pasó con los subsidios al transporte. Toda la vida, desde aquí, los gobiernos municipales y provinciales reclamaron por la inequidad en el reparto de los subsidios al transporte de pasajeros. Nosotros siempre hemos acompañado, no importa a quién gobernara a nivel nacional, si era de nuestro signo político o de otro, y a nivel local, esos reclamos, porque entendíamos siempre que eran válidos. Ahora, cuando nos encontramos con un gobierno que directamente elimina los subsidios al transporte solo del interior del país, esos mismos gobiernos hacen la vista gorda o hacen reclamo por Twitter y se terminó, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una sumisión al gobierno central que la verdad me pasma, me sorprende, y falta un poquito de cojones, ¿no es cierto?, en el gobierno provincial y en el gobierno municipal a la hora de hacerle frente a estas políticas profundamente antifederales. Nombré los subsidios al transporte, puedo agregar otras políticas como puede ser el Fondo de Incentivo Docente, que hace que en todo el país, más o menos en promedio, los docentes estén cobrando 10% menos de su salario, además de la inflación, los otros recortes, etcétera. Y así podemos seguir con otras políticas. Entonces, nosotros entendemos que hay que, más allá de las diferencias político-ideológicas entre distintas fuerzas, hay que plantarse y frente a cada uno de estos temas
ir a Buenos Aires, al Congreso de la Nación, gobernadores, intendentes, diputados de las provincias del interior. Hay que ir a la justicia. Nosotros, con respecto a los subsidios al transporte, un grupo de legisladores nacionales, provinciales y municipales, fuimos a la justicia porque el intendente no fue y porque el gobernador no fue. Miren qué joda. En otras provincias y en otros municipios sí lo han hecho. En esta no. Ir a la justicia y también ir a la Casa Rosada. Y si no nos atienden en la Casa Rosada, ir a la Plaza de Mayo. Y si no nos atienden, después de estar un rato, ponemos una carpa. Pero tenemos que ponerle un límite a esto. Tenemos que ponerle un límite. Este gobierno arregla con la UBA y el resto del país no existe. Entonces, problemas en la Argentina hemos tenido siempre. Yo no soy de los que dice que hasta el 10 de diciembre la Argentina era el mejor de los mundos y vivíamos en el paraíso. Teníamos problemas de ingresos y de salarios para los trabajadores, teníamos una inflación alta, no hiperinflación como nos quieren vender, sino una inflación alta, y problemas de desigualdades estructurales que veníamos arrastrando de hace décadas. Pero lo que no teníamos, por un lado, es una brutal recesión a la que este gobierno nos empujó, no por impericia, sino por decisión, para licuar salarios, ingresos, etc. Y tampoco teníamos en una Argentina muy unitaria de toda la vida una agresión tan artera y sistemática contra el interior federal, ¿no? En esta contextualización política que estás haciendo, digo, cortito, Sí. ¿qué te pareció el encuentro entre Puyaro y Kicillof? A mí me parece muy bien lo que está haciendo Kicillof, porque frente a la deserción en un montón de obligaciones del gobierno nacional, del gobierno federal, lo peor que podemos hacer es salir a pelear por las partes, las distintas provincias. Hay que coaligarse, hay que intentar sostener el núcleo básico de relaciones entre la provincia, lo que nos une como argentinos, y lo que nos une es también la solidaridad entre las provincias, ¿no? Ha sido así históricamente en la Argentina. Entonces a mí me parece fantástico colaborar en materia de seguridad con el gobierno de la provincia de Santa Fe, en materia de salud con el gobierno de Chubut, que además son gobiernos de distintos signos políticos. Es un gesto para mí fantástico, fantástico. ¿Y el Partido Justicialista cuándo va a definir su reordenamiento? A nivel nacional, provincial ya más o menos va acomodando, pero a nivel nacional, ¿cómo estás viendo el escenario? Bueno, a nivel nacional, en principio hay una convocatoria para el 17 de noviembre, Día del Militante Peronista. Se verá después si hay 1, 2, 3, 4, 5 listas. Yo creo que el peronismo es una fuerza viva, es una fuerza que incorpora entre sus filas a sectores del movimiento obrero organizado, de las organizaciones de la comunidad, los movimientos sociales, de presiones juveniles muy fuertes, del movimiento de mujeres, del empresariado nacional. Es una fuerza viva, es de las pocas fuerzas políticas en el país que no es un acta. No es un acta que arreglan entre 4 dirigentes y dicen, bueno, listo, acá, esto, el otro, etcétera. Es una fuerza política que está en constante movimiento y por eso también hay pase de facturas internas a cielo abierto, etc. Me parece hoy que la tarea más importante del peronismo, y de ahí va a salir el ordenamiento, es acompañar a los que están siendo agredidos por estas políticas. Ni ponerse adelante intentando conducir, básicamente porque venimos de hace 6 meses de perder una elección de manera muy dura, y porque evidentemente si perdimos esa elección es porque cometimos muchísimos errores, y parte de la autocrítica es no pretender en erigirse en guías ni conducción de una sociedad que se está reordenando y que está viendo cómo la están agrediendo. Entonces hay representaciones sociales organizadas, algunas las nombré, que están saliendo a la calle a decir, está pasando esto, denunciamos esto. Hay que estar al lado, ni adelante queriendo conducir algo al que nadie lo llamó para conducir, ni atrás a la cola o haciéndose el sonso, mirando por otro lado con lo que le pasa a nuestro pueblo. Estar al lado y acompañar. Y de ahí van a salir seguramente nuevo liderazgo y, como dijo alguien también, nuevas canciones, ¿no? Diputado, gracias por acompañarnos. A ustedes. Eduardo Tognoli, diputado nacional de Unión por la Patria, pasó por Hora Política.